tardes. Bueno, primero y antes que nada, les comparto el sentimiento de mis compañeros del SAT, de mi buen amigo Ricardo Treviño, en darles la bienvenida a este importante foro, en el cual en específico tengo el privilegio de venir a moderar una mesa que yo creo que representa de mucha relevancia, porque nos puede dejar en claro la parte ya de operación, específicamente hablando de las diferentes figuras que están aquí presentes. Si ustedes me lo permiten, voy a hablar un poquito de cada uno de nuestros panelistas antes de que tomen la palabra cada uno de ellos, y en el orden que tengo yo aquí, empezaríamos por Eduardo Vidales, representante de Central Star Logistics. Él es presidente del Consejo y director general de CSL, además de ser el primer almacén operando bajo el régimen o el esquema de recinto fiscalizado estratégico en México. Es responsable también de la primera empresa operadora de recinto fiscalizado estratégico en México, consolidando entre sus servicios la promoción de la facilitación aduanera a través de esquemas de servicio integrado, agregando valor a los procesos, proveyendo también soluciones completas para el mercado extranjero y nacional. En los últimos años se ha dedicado a la búsqueda de alternativas para mejorar la logística en México, y en ello participó directamente en el desarrollo y consolidación de los servicios precisamente de los recintos fiscalizados estratégicos, creando para ello una empresa operadora logística en la cual pueda ofrecer nuevas alternativas para importar y exportar mercancías al país, con sede en Laredo, Texas. Eduardo Vidales tiene una licencia de Administración de Empresas, es licenciado de Administración de Empresas, ha participado en múltiples seminarios relacionados a transportación, servicios intermodales, leyes aduaneras y regulaciones para las leyes tanto de Estados Unidos como México. Eduardo, espero no haber matado tu presentación con todo esto, pero adelante. Gracias, Luis Eduardo. Agradezco tus palabras, Luis Eduardo. Muchas gracias, señor Administrador General de Aduanas, por invitarnos a este foro. Realmente para mí es un placer, es un proyecto que llevamos ya varios años trabajando en él. Cuando el recinto fiscalizado estratégico inició sus primeros pasos, nos tomamos nosotros la libertad de participar en este proyecto y entrar porque teníamos una inquietud sobre lo que en México podíamos hacer para promover un poquito más al mercado de la pequeña y mediana industria. Más temprano me escuché hacer unos comentarios de parte del presidente Nanier, que decía que no existía en México alguna opción donde pudiéramos trabajar para la pequeña y mediana industria, que esto estuviera al alcance de ellos. Y nosotros desde 2009 fundaron la empresa, en 2008 hicimos la primera operación, pero desde 2009 estamos pidiendo a toda la pequeña y mediana industria que se nos acerque para hacer este proyecto. Platicando un poquito más sobre lo que es ser operador logísticos del recinto fiscalizado, nosotros entramos como operadores a dar servicio a las múltiples empresas, o sea, como almacenistas, como distribuidores, como proveedores de lo que ahora el presidente pide mucho, que es agregar meter el valor agregado al producto con mexicanos. Entonces, con ese fin nosotros empezamos a trabajar. Nuestro inicial proyecto era que las empresas, la pequeña y la mediana industria, llegara con nosotros y pudiéramos exportar a Estados Unidos a un costo mucho más competitivo, y que ellos pudieran traer su materia prima a un costo mucho más competitivo a México. Porque hoy en día a ellos les cuesta llevar una tarima alrededor de $1,500, y nosotros veíamos que el proyecto iba a dar para que pudieran estar allá en $300, $400 el costo en Houston, Texas, que era el mercado que estábamos atacando. Desgraciadamente, cuando empezamos con la operación y la carencia de este proyecto, pues se necesitan fondos suficientes, donde nosotros nos fuimos a trabajar mucho con los gobiernos del estado, del estado en donde nosotros estamos, que es San Luis Potosí, y fuimos a hablar con los presidentes municipales, fuimos a hablar con varios personajes del gobierno para decirles que ellos agregaran ese proyecto para todas las empresas potosinas. Asimismo se lo vendimos a algunos otros gobernadores de estado, pero en ese momento no quedó muy claro el proceso. Entonces, como no pudimos atacar a la pequeña y la mediana industria como lo queríamos, tuvimos que ir a trabajar con empresas
de primer nivel como lo es ABB, que fue nuestra primera empresa con la que trabajamos en México, en la que se hizo el primer pedimento de importación de RFE en 2008 por la aduana de Altamira, Tamaulipas. Se hizo la primera operación de éxito y después de ahí, creo que Gaby nos dirá al rato, pero ha tenido miles de operaciones después de eso sin ningún problema, ¿no? Entonces, básicamente, nuestro proyecto cambió. Tuvimos que darle un giro a la empresa grande de representación en el país, pero este giro nos funcionó muy bien porque nos pudimos meter a trabajar con proyectos de transformación, proyectos de valor agregado, proyectos de distribución, de custodia, de cambios de equipos, de aprovechamiento. Por ejemplo, tenemos un proyecto, un par de proyectos que se dieron de valor agregado muy fuerte con mano de obra mexicana. Empezamos trabajando, teníamos como, creo que eran 5 o 6 empleados y ahora tenemos el gusto de tener alrededor de 60 empleados fijo y alrededor de 300 empleados en turnos de subcontratados. Esto nos da una ventaja de que ya conocemos un poquito el potencial que tiene el recinto fiscalizado estratégico. Fuimos a hablar con nuestros colegas americanos, porque en México, desgraciadamente, la industria no nos aceptaba tanto como lo deberían de haber hecho, ¿no? No lo conocían, no lo aceptaban. Vimos un gap de oportunidad con los americanos y les fuimos a dar servicio a los americanos. Les ofrecimos hacer transbordos de sus unidades que venían en contenedores de 20 pies, cambiarlos a dos y medio de 20 pies a uno de 53 pies, entregándolo por ferrocarril o por carretera, y eso les agregaba un valor a las empresas donde generaban ahorros de 1 a 5 millones de dólares anuales. Hoy en día traer ese tipo de ahorros como en una industria pues era un éxito tremendo, ¿no? Entonces paramos en ese proyecto, continuamos con algunas otras ideas y ahora le estamos dando otro tipo de servicios como reempaques, como preparación, como etiquetado, para poderlo meter al mercado americano. Ahora, los americanos, y aquí hemos hablado mucho sobre los Free Trade Zones, que todos los que dicen que es igual que un recinto fiscalizado estratégico, no es cierto. El recinto fiscalizado estratégico es mucho más poderoso y tiene mucho más facilidades que los Free Trade Zones americanos. Primero, porque el americano te exige saber qué producto es, te exige clasificar el producto y te exige darle los commodities para efectos de seguridad nacional. Eso es el primer cambio que ya no lo hace totalmente diferente. Entonces nosotros tenemos una herramienta aquí que no lo tienen ellos. Hace poco que estuve en Monterrey, estuvimos con el director de CityPath y le platicaba, y le decía yo, oiga, ¿y qué tienen planeado para esto? Me dice, no, mándame una presentación, porque no tenían ni idea que existía este proyecto. Cuando lo vieron, ahora ya lo están tomando, aceptándolo como una inclusión para que el día de mañana los embarques de nosotros vengan con una certificación adicional. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este es un proyecto de suma. Es un proyecto que tomó tiempo, pero es un proyecto que ya inició y es un proyecto que, como bien lo dijo Marco Flavio más temprano, inicia este año, en este febrero. Es un proyecto que a pesar de que se ha hecho y se ha sufrido muchísimo en el pasado, no saben el gusto que me da por estar aquí a decirles que hoy nuestra empresa, triunfadora en el proyecto, tenemos alrededor de 40,000 metros cuadrados, al 95% desde hace 3 años más o menos, y funcionando a todo dar. Tenemos todos tipos de servicios ya operando, con unos casos de éxito muy interesantes, y esto es algo que la tendencia tiene que ser. Hablaban de que no hay proveeduría para las grandes empresas, porque se diseñó para empresas como ABB o empresas como el café, o a lo mejor algunas otras empresas directamente hicieran sus servicios, pero también faltaba aquel que les diera servicios a los que no pueden conseguir este nivel de estructura, ¿no? Y ahí es donde entramos nosotros, los operadores logísticos. Y hoy en día estamos por certificarnos, Marilena lo dijo hace rato, estamos por certificarnos a final de mes ya con NEC, estamos certificados con IBAIEPS desde hace, fuimos los primeros en México precisamente hace un año, creo que 2 años, año y medio estamos certificados, y ahora estamos trabajando con CityPath para que reconozcan la figura del RFE con la certificación de NEC para que nos admitan todo el proyecto de exportaciones.
Entonces, yo les dejo aquí con algunos otros puntos más tarde si quieren alguna aclaración, pero sí hay servicios para las empresas pymes, sí hay servicios para las empresas de consolidación y sí hay servicios para los que quieren dar servicio en el extranjero con mano de obra mexicana. Créanme que esto es un proyecto de éxito y que si entre más sumemos a él, va a ser mucho más importante el éxito y el beneficio que demos. Muchas gracias, Eduardo. Yo tuve la fortuna de haber visitado también el recinto fiscalizado estratégico que tienen y es una operación sumamente ágil e importante que yo creo que les va a beneficiar a cualquier empresa que pueda y quiera trabajar con ustedes. Le voy a ceder la palabra a Manuel Muñoz Martínez, quien es originario, como bien decían, de Chihuahua. Es licenciado en Administración de Empresas, cursó el programa de alta dirección de empresas del IPADE en 1986 y desde 1988 participa en los programas de continuidad. Ha sido director general de Almacenadora Bancomer, Almacenadora Banorte y de Axel Logística, que incluye la empresa almacenadora Axel, Axel Comercial y Axel Recinto Fiscalizado. Actualmente también es consejero delegado del Grupo Axel SADCB, participa como consejero de almacenadora Axel, Axel Recinto Fiscalizado y Axel SADCB y fue presidente de la NIERM, de la AGEDE y de la Asociación de Operadores Logísticos de México. Agradezco mucho, Manuel. Gracias, muy amable. Pues nosotros en el grupo somos unos convencidos del recinto fiscalizado estratégico. Por allá en el año de 2003, Francisco Uranga, aquí presente, entonces funcionario del gobierno del Estado, nos invitó a que estableciéramos en el Estado de Chihuahua el primer recinto fiscalizado normal. Todavía no hablábamos del estratégico. Recinto fiscalizado que vino él junto con el gobernador a inaugurar en el año 2005 y mal inauguramos el recinto fiscalizado normal cuando empezamos a leer con el recinto fiscalizado estratégico. Y realmente yo reconozco a Pancho públicamente como alguien que ha sido un impulsor de este régimen. Hay a veces muy apurados, andamos a veces medio decepcionados de lo que va pasando, pero hemos ido avanzando. Nosotros también pues tuvimos la dicha de que un grupo de funcionarios del gobierno encabezados por el secretario Videgaray, por el jefe del SAT y por Ricardo y su equipo de gente, nos invitaran a hacer un análisis comparativo de los Foreign Trade Zone contra los recintos fiscalizados estratégicos. Y desde el día 1 el secretario nos dijo, olvídense si lo que quieren es una homologación al 100%. Eso no es factible y nos explicó el porqué. Y básicamente el porqué, sobre todo comparado con los de Estados Unidos, que era lo que nosotros les estábamos presentando, tienen una serie de ventajas fiscales estatales, que en México no existen esas ventajas estatales. Y por otro lado, al estar en el Tratado de Libre Comercio, también hay ciertos impedimentos como para dar más facilidades fiscales comparado con el de Estados Unidos. Probablemente ahora lo que estamos haciendo es volteando a ver las zonas francas del resto del país, del resto del mundo, para compararlos con el que hoy tenemos. Yo creo que este trabajo que se hizo en conjunto, como alguien dijo en la mañana, les agradecemos mucho al gobierno que se haya puesto las pilas porque realmente fue un trabajo muy ágil, muy abierto. A todos nos dejaron opinar lo que quisimos opinar, a todos nos contestaron el por qué no se podía, si acaso no se podía, e incluso nos dieron oportunidad de buscarle el cómo sí se podía. Yo considero que lo que hoy se está presentando como recinto fiscalizado estratégico, como bien dijo el secretario en la mañana y lo volvió a repetir tanto Ricardo como Marco Flavio, no está escrito en piedra, ¿verdad? Creo que alguno de ustedes dos usó la expresión, pero creo que se ha avanzado muchísimo. Faltan quizás un tramo ya no tan largo como el que teníamos hace un año. Creo que se ha avanzado mucho. Creo que lo que tenemos hoy que hacer es hacer que esto funcione, que no nada más los tres que hoy están funcionando sigan funcionando, porque funcionaban antes de estos cambios. Los tres que hoy funcionan ya funcionaban.
Entonces, hoy lo que tenemos que demostrarle la iniciativa privada al gobierno es que todo ese esfuerzo que hizo el gobierno valió la pena. Y la única manera de demostrarlo es echando a volar nosotros estos recintos fiscalizados. Que nos vamos a topar seguramente con alguna problemática, seguramente nos vamos a topar con ella. Y las autoridades nos han repetido 1 y 1000 veces, la problemática con que se presenten vienen, nos sentamos aquí o vamos y la vemos nosotros físicamente y la tratamos de arreglar, de solucionar. Yo veo en este momento una Secretaría de Hacienda muy dispuesta a que esto funcione. Y yo creo que la iniciativa privada tenemos que aprovechar este momento en que hay esa disponibilidad y esa apertura, pues yo podría decirles total, para que esto funcione. En algunos de los casos que nosotros pedimos o que pusimos encima de la mesa diciendo que esto era como debería de funcionar, hay cosas que hoy por hoy estamos mejor que los Foreign Trade Zone. No quiero decir que en todo estamos mejor, pero cosas que no teníamos y que se pusieron encima de la mesa y que se resolvieron de esa forma, mejorando lo que se tiene en el Foreign Trade Zone y desde luego mejorando lo que teníamos en el recinto fiscalizado estratégico, ¿no? Una de ellas es que en el Foreign Trade Zone el income tax o el impuesto a la renta se paga sobre las ventas, independientemente si las mercancías son exportadas o destinadas al mercado estadounidense. Ese es el impuesto que se paga ahí. En México se grava solamente las utilidades fiscales. Es como quedó ahora en la nueva resolución. Yo creo que es una gran ventaja. En el tiempo de respuesta, como se tenían los registros fiscalizados estratégicos, eran 3 meses. Déjenme decirles que el que nosotros tenemos en Ciudad Juárez, pegado al que tiene Foxconn, en la frontera San Jerónimo-Santa Teresa, pues no tardamos 3 meses, tardamos 1 año y medio en que nos lo autorizaran. Nosotros fuimos de aquellos primeros que tuvimos que presentar el estudio al que hacía referencia Marco Flavio hoy en la mañana, lo tenía que aprobar Banobras, además el estudio no había más que una sola empresa autorizada que lo podría hacer, entonces espérate tantito a ver cuándo te toca el turno y el costo que eso representaba. Tardamos, pues si no 1 año, 6 meses y 1 año y 5 meses para obtener la autorización y nunca lo pudimos echar a volar porque no le encontraban los prospectos a ningún beneficio de irse para allá. Hoy que hablaban de la CIMEX y que esto se contrapone con la CIMEX, cosa con lo que definitivamente no estoy de acuerdo, lo comentaba yo con el presidente de las maquiladoras hoy en la mañana, decíamos, esto es otra opción que tienen. ¿Quién se irá a un RFE? Al que le convenga. Ese es el que se va a ir, nadie los va a obligar a que se vayan. Oye, pero es que el señor Aristóteles dijo, sí dijo. Y lo que él estaba hablando era más que todo de productividad. Y dijo, la productividad es lo que te va a hacer cambiarte a un RFE. Pero si su productividad es muy buena, no tienen para qué cambiarse, ¿verdad? Entonces, yo creo que sí se ha avanzado muchísimo. Los tiempos que ahora ofrecen son de 2 semanas para autorizarlo. Hablan específicamente de 10 días, una vez que uno presente la información. Yo ya analicé la información que solicitan. Francamente es como el 2% de lo que nos pedían hace 10 años. Y todo es muchísimo más factible de poderse presentar. Y por último, porque si no me dejan el micrófono y aquí me sigo toda la tarde, otros de los beneficios que nosotros vemos que no ofrece abiertamente el Foreign Trade Zone son la propuesta de facilidades administrativas para eliminar todos los requisitos innecesarios, todo aquello que no le agregue valor al recinto fiscalizado estratégico. Entonces, pues más adelante seguiremos platicando seguramente de otras muchas de beneficios que se tienen ahora y que no es la panacea, no es, ¿verdad? Pero hemos avanzado terriblemente, yo creo que hemos avanzado muchísimo, ¿no? Y eso es lo que tenemos hoy que aprovechar para demostrar que valió la pena. Muchas gracias, Manuel. Ahora quisiera pasarle la palabra a Gabriela Martínez. Gaby, que es representante de ABB México, cuenta con 25 años de experiencia en transporte y logística, trabajando para el grupo ABB, los últimos 7 años como County Manager
como Country Manager de Transport, Trade and Logistics, integrando procesos logísticos eficientes en la cadena de suministro. Participación activa también en el lanzamiento del programa piloto en el 2008, como bien lo decía Eduardo. Creo que fue una de las primeras operaciones que se hicieron en el recinto fiscalizado estratégico en México, así como también consejero de Canacintra en San Luis Potosí en el 2011. Gaby, por favor. Sí, gracias. Gracias por darnos la oportunidad de participar en este foro. ABB México fue el primer programa piloto operando un recinto fiscalizado estratégico en San Luis Potosí. Fue una etapa de 6 meses, revisando a prueba y error, haciendo reglas, revisando el sistema para que todas las operaciones iniciales fueran fluyendo dentro de lo que era el nuevo programa, el nuevo régimen. ABB es un conjunto de 4 divisiones, dentro de la cual se conjuntan desde productos en serie de un tiempo de manufactura de una semana hasta proyectos tan grandes como proyectos para Comisión Federal que llevan hasta meses. Es una variedad de productos tanto de línea como customizados, proyectos hechos a la medida del cliente, y toda esta variedad hace que la parte del régimen nos enriquezca tanto a la autoridad conforme íbamos avanzando. Nuestra operación marítima, terrestre, aérea, todas y cada una de ellas, por las diferentes aduanas de ingreso. Al principio fue complicado porque el desconocimiento en general de la operación como tal del recinto fiscalizado, pues era pues como picar piedra, ¿no? Pero al final del día, hoy puedo decir que a lo largo de estos 8 años operando el recinto, hemos visto que tanto la interacción con las autoridades nos han apoyado muchísimo en mejorar nuestra productividad. Las empresas buscan, obviamente, ser más productivas. La productividad que tenemos en relación a los tiempos que manejamos en aduanas nos da esa pauta a ser más competitivos comparados con nuestra competencia. La reducción de costos que tenemos y que hemos obtenido en base a la disminución de maniobras en puertos, podemos hacer consolidación de carga, el ser 5 o 4 sectores en uno nos ayuda a hacer una consolidación y optimizar nuestros costos a niveles que podríamos decir. Nosotros iniciamos operaciones en 2008, nuestra reducción en maniobras, simplemente maniobras, ha venido reduciéndose a un grado del 30%. Nuestra optimización de carga, pues podríamos decir que es un 40%. La empresa inició con un promedio de 1,200 empleados, hoy somos 2,400. Los inversionistas están ya pensando en ampliar el campus de manufactura. Tenemos un terreno similar que hoy tenemos en San Luis Potosí, y se van a traer líneas de producción de Alemania, se va a traer también de Estados Unidos. Entonces, le apostamos por un régimen ganador y creo que vamos por buen camino. Lo mejor de todo y lo más rescatable es que la autoridad, siempre hemos tenido la apertura. Si bien ser una empresa que ha apostado por un régimen muy nuevo, muy inmaduro, creo que también tenemos esa ventaja de que, como quien dice, que el que pega primero pega más fuerte. Y de verdad, yo le agradezco también aquí al general de aduanas, nos visitó como por octubre. Creo que es bien valioso que salgan de su escritorio, que visiten las empresas, que vean todo lo que nos enfrentamos todos los días. Siempre estamos procurando nosotros por las ventas, y si tenemos facilidades de parte de la autoridad, yo creo que
muchas empresas pueden estar aprovechando sus beneficios. Muchas gracias, Gaby. A continuación le vamos a ceder la palabra a Francisco Uranga Tomás. Pancho es vicepresidente para América Latina de Foxconn, es licenciado en Administración de Empresas en Marketing por la Universidad de Texas en El Paso. Durante su incorporación a Foxconn en 2005 ha sido responsable de las relaciones gubernamentales en todos los niveles, así como los reglamentos, incentivos, impuestos y derechos jurídicos, aduanales, migratorios y de asuntos de tierra y construcción. Es también miembro del Consejo de Administración de Superior Industries Internacional y Gobierno Corporativo de dicho consejo, y fungió como secretario de Desarrollo Industrial para el Gobierno del Estado de Chihuahua, como lo mencionaba Manuel en su momento. Por favor, Pancho. Muchas gracias. El caso de nosotros es un caso un poco diferente a los normales de los RFEs. Primero fue Corporación San Jerónimo quien aplicó por ello, quien nos estaría dando el servicio a nosotros. Después aplicó Foxconn para un programa propio. Voy a tratar, como tenemos 5 minutos, voy a tratar de resumir muchísimo tiempo porque es demasiada la historia, y alguien hoy durante el día hizo una mención que fue muy expedito los últimos 6 meses del RFE. Qué bueno que alguien lo vea así. Yo tengo aquí desde hace 14 años tratando de pelear por el RFE. Esto de hace últimos 6 meses es el nuevo RFE, que nosotros estamos contentos, ¿verdad?, de que esto se lleve a cabo. Pero el caso de Foxconn es un caso muy especial porque hay 3 programas pilotos que se han aprobado entre los 2 gobiernos, México y Estados Unidos. El aéreo, que no ha sido tan exitoso, como mencionó el jefe del SAT el día de hoy, entre Laredo, Texas y México. El que está en Otay y Mesa, que es para productos perecederos, que solamente van hacia el norte. Y el caso específico de Foxconn, que sería el primero, que en realidad es un programa que tiene cubre todos los pasos de un recinto fiscalizado estratégico como se pensaba, que es que llegue la materia prima, se manufacture el producto terminado, salga, estén los agentes aduanales mexicanos y americanos junto uno al otro, adentro de la operación en territorio mexicano. Por ende, la operación nuestra será la primera como programa piloto para productos de manufactura en lo que hoy se llama despacho conjunto, era el predespacho anteriormente. En el despacho conjunto es un reto muy interesante. La ubicación geográfica que tiene nuestro proyecto es, como bien mencionaba Manuel, en el estado de Chihuahua. Entre Chihuahua y el estado de Nuevo México es exactamente donde el río no empieza a dividir a los 2 países. De allá a San Diego es puro desierto. Estamos a 80 metros de la barda de la colindancia con Estados Unidos, casi junto a la aduana mexicana, y esto se ha ido haciendo conjuntamente con Corporación San Jerónimo, Grupo Chihuahua, como lo conocemos nosotros en el estado de Chihuahua, para hacer un macroproyecto a futuro que no solamente beneficie a Foxconn, sino beneficie a otras empresas. El caso nuestro, a diferencia de unos que han hablado el día de hoy de micro y pequeña empresa, yo no consideraría a Foxconn una micro o pequeña empresa. Les daría un resumen de 10 segundos. Foxconn es la empresa manufacturera de electrónicos más grande del mundo. Contamos con alrededor de 1.4 millones de empleados en el mundo. Las ventas totales son como 155 mil millones de dólares, más o menos. Entonces, como verán, no creo que califiquemos para la micro y la pequeña empresa, pero sí como una empresa que tiene las características que se buscan para ser punta de lanza en un proyecto piloto que se lleve a cabo entre los 2 gobiernos, donde se pueda aprobar este modelo, en donde veamos que verdaderamente dentro de un RFE, nosotros somos un IMEX, yo tengo que usar 2 cachuchas, se va a enojar conmigo, me decía que no, pero tengo 2 cachuchas, nosotros somos operador, yo en el caso particular soy operador y soy usuario. Entonces, en el caso del operador, ¿verdad?, le damos el servicio a quien manufactura las computadoras que se mencionaron el día de hoy. Muy amablemente el jefe del SAT decía que 45,000 computadoras, tenemos un promedio de 38,000 hoy en día, capacidad instalada para 55,000 en tiempos pico, pero la realidad es que lo que nosotros buscamos es que como IMEX podamos vivir adentro del RFE. ¿Qué es lo que hace diferente este programa en específico el día de hoy y que ha venido durante muchos años trabajándose? Que la autoridad norteamericana
para autorizar conjuntamente con la aduana mexicana el que ingresen agentes de aduana norteamericano en uniforme y con pistola estén bajo las reglas que opera un RFE. Por ende, nosotros tuvimos que entrar bajo el régimen de RFE y coexistir como un IMEX. Entonces va a ser interesante el modelo, porque déjenme decirles, nosotros tenemos un pedacito chiquito de terreno, que son 240 hectáreas. Manuel Muñoz es quien tiene todo el terreno alrededor de nosotros. Y es donde existe un gran potencial en la frontera, no en el caso del sur, que ya nos lo van a presentar, pero en la frontera de probar un modelo en donde haya ese tipo de operaciones que puedan ser inclusive de seguridad nacional por la ubicación geográfica que tiene este predio. La colindancia con las dos aduanas, donde no hay un río, y que ya repito, donde se puede tener las dos, el RFE actual junto con el IMEX, donde tendremos finalmente los agentes norteamericanos. Entonces, es un ejemplo un poco diferente que con mucho gusto podré explicar si entramos en un tema de preguntas y respuestas, que es totalmente diferente, creo yo, a los servicios de logística, a los servicios que se hacen en San Luis Potosí, a lo que nos van a platicar del café, en donde nosotros, como punta de lanza, empezamos a ver no solamente el RFE, que por cierto hoy me di cuenta que es una palabra bastante complicada. El 80% de la gente no puede decir recinto fiscalizado estratégico, como se dieron cuenta, ¿no? Pero el RFE, para que no se confundan, empezamos como punta de lanza, pero buscando el que pudiéramos nosotros probar este modelo de programa piloto con las dos aduanas de un despacho conjunto. Porque se habló de eficiencias el día de hoy. Esa planta específica, Foxconn en México tiene 7 plantas, 23,000 empleados, pero esa planta específica que hace productos para Dell y HP, única y exclusivamente hoy, tiene 8,400 empleados más o menos. Esa planta es la planta ensambladora de computadoras más eficiente en el mundo, no solamente de Foxconn, de cualquier otra empresa en el mundo, inclusive las que tenemos en China y de la competencia. El problema que veíamos nosotros ya no era la productividad dentro de la planta, sino era el cuello de botella en los cruces fronterizos. De ahí nace el acercamiento con las aduanas y el cómo buscar hacer este tipo de programas, y por ello que creo que el nuestro es un poco diferente a los RFEs normales, ya que tenemos que pasar por ese proceso, pero para llegar a ser el primero que se certifique como despacho conjunto con agentes de las dos aduanas en todo un proceso en su totalidad. Gracias. Muchas gracias, Pancho. Y por último, pero igual de importancia a los demás panelistas que tenemos el gusto de escuchar el día de hoy, les presento a Francisco Leobardo Gómez Víquez. Él es representante de Cafés Especialidad de Chiapas. Actualmente es el responsable del área de comercio exterior adscrita al Departamento Fiscal del bufete de abogados Goodrich, Riquelme y Asociados. Tiene una amplia experiencia en Derecho Aduanero, Comercio Exterior y Fiscal. Es licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ocupó el cargo de gerente de litigios del despacho jurídico Asesoría Aduanal Programas SC, que se especializa en materia de Derecho Aduanero, Comercio Exterior y Fiscal. También fue jefe de departamento de la Subadministración de Resoluciones Definitivas de la entonces Administración Central de Contabilidad y Glosa, cuya función principal era la emisión de resoluciones determinantes de créditos fiscales en materia de comercio exterior. Actualmente se encarga en Goodrich, Riquelme y Asociados de la defensa legal de los contribuyentes, así como de la tramitación y obtención de programas, registros, autorizaciones, certificaciones por parte de la Secretaría de Economía, así como de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y de la consultoría para empresas importadoras, exportadoras de mercancía en el marco del derecho aduanero mexicano y de comercio exterior, y obtuvo a favor de Cafés Especialidad de Chiapas el oficio de autorización para operar precisamente el régimen aduanero de recinto fiscalizado estratégico o RFE, para llevar a cabo procesos de transformación, obtención de café liofilizado en México. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Yo quiero hablarles un poco de qué es Cafesca, quiénes somos, qué es lo que hacemos y cuál es nuestra experiencia en este régimen. Cafés Especialidad de Chiapas es una empresa que se encuentra instalada en el recinto fiscalizado de Puerto Chiapas. Tenemos actualmente una producción de
6,000 toneladas métricas de café soluble liofilizado. ¿Por qué las personas de Cafesca decidieron instalarse dentro del recinto fiscalizado estratégico en Puerto Chiapas? Por 2 razones. La primera es su cercanía con el puerto de Puerto Chiapas, la segunda por su proyecto de exportación. Cafesca tiene fondos de recursos federales, también locales, es iniciativa privada, y en junio del 2010 Cafesca obtuvo su oficio para operar el régimen del recinto fiscalizado estratégico para llevar a cabo procesos de transformación de café soluble liofilizado. Este producto se obtiene a partir de grano de café de las variedades arábica y robusta, y se obtiene a partir de un proceso o un mecanismo en frío y con menor contenido de agua. Esta es una muestra del café que produce Cafesca. Es café liofilizado. Se ve fácil, es un frasquito con café, pero para llegar a este producto han sido muchos años de trabajo, han sido muchos años de esfuerzo para poder obtener este producto. Cafesca actualmente produce y genera 180 empleos directos y estamos generando 150 empleos indirectos. Y somos una empresa que promueve mucho el empleo en el estado de Chiapas, y nuestro producto se está obteniendo a partir de grano nacional en un 80%. Esto que implica, tenemos un compromiso con los cafeticultores de Chiapas y también del estado de Veracruz. También utilizamos 20% de café de la variedad robusta para llevar a cabo nuestros procesos de producción, y actualmente Cafesca ya tiene vendida toda su producción de este año en nuestros principales puntos de destino, que son los Estados Unidos de América, Canadá, Rusia y Japón. Tenemos ventas tanto nacionales como internacionales. Gracias. Muchas gracias, Francisco. Bueno, antes de pasar a una interacción con el auditorio en materia de las propias experiencias, yo quisiera resaltar la importancia de los panelistas el día de hoy. Son los que han realmente operado desde hace mucho tiempo, antes inclusive de esta nueva figura con nuevos beneficios, con una nueva forma de ser autorizado, el recinto fiscalizado estratégico. Han aprovechado las ventajas que este tiene, han sido en la parte logística mucho más expeditos, han sido en la parte productiva, recogiendo estos beneficios que han tenido, y han sido quien realmente han iniciado esta operación en México desde hace ya varios años, y son quien realmente puede explicarles las grandes diferencias, los grandes cambios, las grandes nuevas estrategias que hoy en día está poniendo en manos de ustedes el Gobierno de la República a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del Servicio de Administración Tributaria, en esta figura del registro fiscalizado estratégico. Es bien importante, sobre todo porque a partir de los cambios que sufrimos en las reformas que sufrió las diferentes leyes en el marco hacendario, hoy nos permiten ofrecerles un mejor modelo para poder acceder a este recinto fiscalizado estratégico, a este tipo de operación. Ojalá y pudiéramos aprovechar la presencia de estos 5 panelistas que tienen toda la experiencia y pudieran ustedes expresar sus dudas o comentarios al respecto. Yo abro el espacio para ustedes. Un micrófono por allá, por favor. Hola, buenas tardes. Bueno, pregunta abierta para todos los panelistas, un poquito en el tono de lo que comentaban. Con estos nuevos cambios, bueno, me gustaría saber en su experiencia por qué creen que la figura de recintos fiscalizados estratégicos no se ha explotado por más partes de la iniciativa privada, y qué creen ustedes cuáles son los cambios que van a tener un mayor interés. Pues mira, son muchísimos los cambios. Yo te diría el primero de ellos, el requisito de las 20 hectáreas, para empezar. Si tú tienes una bodega de 5,000 metros y tú lo vas a utilizar para la producción, lo puedes hacer. Y si es más pequeña, dependiendo de lo que lo vayas a utilizar, lo vas a usar. La falta, o más bien la cancelación
de la exigencia de hacer un estudio de viabilidad del proyecto con un mercado muy específico donde tenías que convencerlos que ibas a atacar ese mercado y que con ese mercado ibas a sacar adelante el recinto. Hoy ya no es ese el requisito. El otro requisito es que tenías que estar pegado a una aduana. Hoy lo puedes hacer en cualquier parte del país sin el requisito de estar pegado a la aduana. Yo creo que esos serían los grandes y más costosos, porque cuando te exigían tener 10 hectáreas, así fueras a empezar tú a trabajar en 1 hectárea, te hacían cercar las 10 hectáreas, tener cámaras en las 10 hectáreas, cámaras de video en las 10 hectáreas, todas conectadas con el SAT, cuando ibas a estar en 1 hectárea o en media hectárea, no tenía mucho sentido. El otro, al cual también se refirió esta mañana Marco Flavio Rigada, era en el tipo de construcción que se requería, ¿verdad? Porque nos pedían tantos metros para abajo de concreto, tantos metros para arriba de concreto, y luego después le podías poner malla ciclónica. No, oiga, pues si se trata de un cuartel de guerra o qué, ¿para qué quieren tanto, no? Cuando finalmente el responsable de la mercancía es el administrador del parque, no es la autoridad. Todo eso es costo. Y como bien decían los compañeros de IMEX hoy en la mañana, aquí la palabra, y en todo el comercio exterior, la palabra es costo. Costo y tiempo, que se traduce en costo también. Gracias. Buenas tardes. Esta también es una pregunta abierta a los panelistas. Observamos en las conferencias del día de hoy en la mañana del secretario de Hacienda y también del jefe del SAT que, bueno, hay 12 recintos fiscalizados estratégicos, hay 7 operadores del régimen, y en esa tesitura observamos también que hay una asociación que ve por las necesidades de los recintos fiscalizados estratégicos. Ahorita ustedes como operadores también tienen un reto importante ante esta ampliación de beneficios. Vemos que pues se van a sumar o se espera ante la promoción del gobierno federal de este régimen, se espera que haya muchos más operadores. Ustedes como pioneros de este régimen y ante esta apertura a los beneficios que entiendo que va a tener que regularse mucho más este régimen porque ahorita se está avanzando. ¿Qué es lo que pretenden hacer como operadores para llevar esos intereses de ustedes ante las autoridades? Observo que han tenido una cercanía con las autoridades y han tenido la puerta abierta, pero como vayan creciendo y como vaya teniendo mayor apertura este régimen, van a necesitar a alguien que también los represente, como ya están los recintos fiscalizados, ¿no? Bueno, ahí está. Sí, básicamente lo que se ha hecho es, recientemente se formó la Asociación de Operadores de Recintos Fiscalizados Estratégicos. Sí estamos trabajando sobre eso. Es un tema que nos preocupaba mucho porque teníamos mucha información que estaba llegando de distintos lados. Cada uno tiene sus diferentes requerimientos, cada uno tiene necesidades específicas, pero al final el régimen es muy sencillo y tenemos que palmarlo de una forma distinta y decidimos establecer esta asociación que está en este proceso estableciéndose en este mes, la Asociación de Operadores de Recintos Fiscalizados Estratégicos, donde la idea es canalizar todos los requerimientos y simplificarle a la autoridad para presentarles una sola solución de un solo camino, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo es tratar de ver oportunidades en las que apoyemos también para ver de qué manera podemos traer algunos otros valores agregados de lo que vamos viendo con los retos y con los proyectos nuevos que van saliendo en el mercado. Entonces, sí es una realidad, ahora pues podemos decirlo, Gaby, ¿no? Que ya es un hecho, estamos todos participando en ello y estaremos participando, y la idea es que
que los 7 que están dentro de operadores que están ya registrados y todos los que quieran entrar posteriormente, pues tengan esta oportunidad de tener un solo recurso donde la autoridad reconozca y donde la autoridad les sea más sencillo administrar una sola fuente de información, ¿no? Esa es la principal. Allá atrás. Parques industriales. ¿Qué tal? Bueno, sí. Otra vez Claudia Vila de AMPIP, Asociación Mexicana de Parques Industriales. 2 cosas, un comentario y una pregunta. La primera es, me gustaría que la audiencia supiera el motivo de las 10-20 hectáreas. Hay una norma mexicana de parques industriales voluntaria NMX que define criterios para considerar un proyecto inmobiliario como un parque industrial, y uno de los requisitos en la versión 2011 era tener 10 hectáreas como mínimo y otras 10 para futuras expansiones, porque hace 15 años era un criterio de calidad, hoy ya no. Entonces la norma ya está en proceso de publicación en el Diario Oficial y se quita ese requisito porque ya hay otros factores que definen un parque, ya no es un criterio el tamaño del polígono. Y aquí quiero reconocer a la autoridad que nos escuchó, porque así como otras organizaciones han mencionado que la autoridad los escuchó, nosotros como AMPIP estuvimos en varias reuniones con la Administración General de Aduanas, con Marco Flavio, y les pedimos nosotros que la nueva característica, bueno, el decreto y las reglas de los RFEs en esta nueva versión, que fuera alineado a la norma mexicana, porque finalmente operan dentro de un desarrollo inmobiliario y tenemos que ser congruentes. La Ley Nacional de Metrología, eso pide que si hay un aspecto que está normado, pues que algo que esté relacionado con este proyecto o este tema esté alineado. Entonces, las nuevas reglas están alineadas a la norma mexicana y por eso se quita la limitante de las 10 hectáreas. Bueno, eso como información, porque queremos que sepan que sí está alineado a la norma mexicana de parques industriales. Y mi pregunta es, como lo decía Pablo Charbel en la mañana, el presidente de la AMPIP, que estamos procurando que los parques industriales en México sean una determinante importante para la atracción de inversión extranjera directa, además de la ubicación geográfica, talento, y ya sabemos esas características, TLCs, y por eso nos hemos preocupado en los últimos años de tener parques con estándares como la norma mexicana, el Parque Verde, y en uno en el que hemos estado trabajando es parques bajo el criterio de operador económico autorizado. Como él lo dijo, somos ya el primer país que estamos a punto de tener el certificado, estamos en pruebas piloto, pero uno de los 8 parques que están en estas pruebas piloto es curiosamente WTC Industrial, o sea, un recinto fiscalizado estratégico, certificado además como OEA por cuestiones de seguridad. Y aquí en esa comparativa nos dimos cuenta que los criterios de seguridad son diferentes y son más estrictos en OEA. Y aquí Luis Lara, que nos está ayudando, pues él sabe de todo lo que hemos pasado junto con María Elena Sierra, porque en RFE el criterio de seguridad es la parte de control aduanero y en el OEA es la parte de control contra la contaminación de la mercancía, ¿no? Que es esta tendencia a nivel mundial bajo la OMA. Mi pregunta es, ¿sí les hace sentido un RFE OEA? Bueno, no sé qué tan familiarizados estén, pero nosotros lo empezamos a hacer no por gusto, sino por demanda de los inquilinos, sobre todo de la industria automotriz, cuyas políticas internas como Ford Motor Company es tener lo más posible a toda la cadena de suministro bajo este esquema. Entonces, ¿a ustedes les suena que un RFE tiene más ventajas todavía, aparte de las facilidades aduaneras, que sea OEA? Pues si quieren yo les contesto. No, nada más tiene sentido, como bien lo decía María Elena, que nos precedió en su participación esta tarde, resulta un tema adicional de confiabilidad entre los diferentes socios comerciales. La objetividad que tiene el programa del operador económico autorizado es no nada más estar dentro del marco SAFE que marca la Organización Mundial de Aduanas, sino también tener esa calidad de un socio y poder cerrar toda la cadena logística en los mismos estándares. Esa es la finalidad del programa NEC.
El programa NEC hoy en día otorga estos beneficios que pueden ser adicionales o concurrentes a los diferentes beneficios que podamos otorgar con diferentes programas, pero que va a ser un eslabón adicional para poder generar confianza entre quienes hacen hoy negocio en México. Hemos hecho un gran esfuerzo en el operador económico autorizado para llevarlos a toda la parte de la cadena logística. Hemos metido a transportistas, hemos metido a agentes aduanales, hemos metido al ferrocarril, estamos por meter a las empresas de paquetería, estamos trabajando con ustedes, con los parques industriales, porque queremos que todos los socios tengan esa calidad, todos los socios tengan esa certificación y todos los socios tengan esa facilidad en nuestras aduanas para poder comerciar, especialmente con quien ya tenemos hoy en día un acuerdo de mutuo reconocimiento como son los Estados Unidos y Corea del Sur. Y no olvidemos que lo vamos a tener también a partir del 12 de mayo con Canadá. De esta forma estaríamos integrando ya todo el área del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, donde hoy en día recargamos cerca del 82-83% de nuestro comercio exterior. Esa es la idea de tener el mayor número de facilidades posibles que podamos otorgarles como autoridad, porque no nada más queremos ser una parte de control ante quien no está haciendo bien las cosas, queremos ser una parte de facilitación para que todos aquellos que lo están haciendo bien, como son todos ustedes, que estoy seguro que sí son. Sí, bueno. Yo quisiera agregar tantito un punto, Luis Eduardo, a esto que preguntabas, yo creo que el tema de la certificación no debería de ser un punto voluntario por las empresas. Para mi punto de vista, debería ser una obligación del gobierno hacia nosotros que estuviéramos certificados. Yo creo que, como bien lo dice Luis Eduardo, el tema de que los extranjeros nos ven muchas veces con menores niveles de control y menores niveles de capacidad, esto no nada más nos iguala y sí, el RFE a veces cuando hicimos la prueba piloto vimos que teníamos muchos requerimientos mucho más altos de lo que requería la norma. Sin embargo, creo que es importantísimo que todos los participantes estén involucrados. O sea, hoy en día todas las empresas mexicanas que participen en comercio exterior deben de estar certificadas. No debería ser una opción. Yo si pudiera y si me lo permitiera Luis Eduardo decirlo así, debería ser una obligación, porque eso nos va a hacer mucho más competitivos y mucho más seguros hacia los mercados extranjeros, que es lo que ellos están buscando. Buenas tardes. Yo tengo una pregunta para Pancho Uranga. Es muy interesante lo que nos acabas de referir respecto de la operación de Foscom. Primero, si efectivamente, como lo mencionaste, Foscom ya está operando como recinto fiscalizado estratégico, dada la circunstancia que nos comentaste, ¿verdad?, para poder operar el despacho conjunto. Y dentro de esta circunstancia, si son ustedes administradores y operadores, como se estableció que son dos de las figuras que se establecen aquí. Si nos puedes aclarar esa parte. Por supuesto que sí. No estamos operando como RFE todavía, tenemos la autorización del RFE, estamos haciendo un cambio para que cumplamos con los requisitos del nuevo RFE en este momento. Somos operadores y usuarios, pero como operador, Foxconn como tal tiene dos empresas, una que es la operadora, Foxtech, y una que es el usuario, que es PCE, la que manufactura las computadoras. Y nosotros tuvimos que hacer todo esto para cumplir con la parte del despacho conjunto. Por eso no quise intervenir cuando Claudia preguntó lo de la seguridad, porque el caso específico de esa área, la seguridad se incrementó un poco a tal grado de, tenemos que poner la barda, como si fuera la barda café que divide a Juárez con El Paso, ¿no? De ese mismo material que no se puede escalar, etcétera, etcétera, por razones tanto de la autoridad norteamericana como de la propia Secretaría de la Defensa, para que puedan ingresar los agentes de aduanas americanos con las armas. Entonces, sí, efectivamente, no operamos, tenemos la licencia, estamos a punto de terminar la sustitución de la que teníamos por la nueva, a punto de llegar los acuerdos del carril confinado, en donde no solamente el carril confinado, obviamente el programa piloto es de Foxconn, pero el carril confinado per se, para aquellos que estén familiarizados con esa área específica en Juárez, Foxconn detonaría un área que tiene casi 1000 hectáreas. Solamente nosotros hoy operamos 60, tenemos 240, pero sin entrar ahí en materia está un proyecto que puso Union Pacific, será el intermodal
terrestre más grande dentro de los Estados Unidos, 430 millones de inversión inicial. Está solamente son 18 kilómetros, 16 kilómetros de la frontera a donde están puestos ellos. Tenemos ciertos beneficios ya de intercambio que existen desde muchos años atrás de NAFTA, estas nuevas regulaciones, por lo que esas hectáreas tendrán un carril confinado, de tal forma que eventualmente, una vez que nosotros como Punta Lanza probemos el proyecto piloto, la idea junto con la autoridad es que sea extensivo a cualquier otro proyecto. Por ende, hay un carril confinado que comunica a la aduana mexicana y americana con este terreno, que el acceso sería por la parte norte del terreno, sin entrar en tecnicismos de cómo debe de operar. Ese terreno le pertenece a Manuel Muñoz, y después de aquí me lo va a llevar a tomar un tequila para que ya firme por encaridad de Dios, ¿no? Porque eso le da beneficio tanto al proyecto nuestro como al proyecto que podrían hacerse en esa propiedad. Es la realidad, no lo conozco desde que estamos así. Entonces, pero esa es la realidad del proyecto. Es un proyecto totalmente diferente, pero me permitiría, con toda la autoridad aquí de Ricardo, administrador general de las aduanas, si nosotros logramos probar ese proyecto piloto de despacho conjunto, el RFE quedará antes de ello. O sea, habría que cumplir con el RFE para que lleguemos a tener esa parte. Por ello, ahorita les va a hacer sentido lo que dije yo de la operación de computadoras. Nosotros ya no podemos ser más eficientes en la parte de la manufactura en esa planta. Sí podemos ser más eficientes en cuanto al cruce. ¿Qué significa el cruce? Un día de materia prima en punto pico son 55,000 equipos de cómputo que llegan. Si ustedes ordenan hoy en día en su casa, hoy en la noche, una computadora de Dell o HP, la diseñan como les gusta a ustedes, le ponen send, les cobran su tarjeta de crédito, el ticker que llega para que se haga esa computadora en Canadá, Estados Unidos y México, el 100% se hacen en esa planta y les va a llegar a su casa según los días que les ponga ahí el calendario. Entonces, es importantísimo para poder atraer ese tipo de operaciones el que el cruce y las operaciones sean eficientes, no solamente la manufactura. Por eso el acercamiento con la Administración General de Aduanas, con el SAC, con la Secretaría de Hacienda, y por eso llegamos a este proyecto que en conjunto ellos, junto con Homeland Security, CBP, etcétera, se ha logrado. Entonces, yo me atrevo a decirles, espero que las palabras del jefe del SAT el día de hoy, de que estaremos operando entre julio y agosto, y depende del tequila con Manuel, o el día de hoy, ¿verdad? Si estamos operando ese proyecto, ustedes después de unos 6 meses se podrá dar cuenta el país de lo que significa ese programa piloto, no el beneficio de la empresa que me toca representar a mí el día de hoy, el beneficio que representaría para todos los demás proyectos en donde pudiese ser extensivo este tipo de proyecto. Por eso la importancia, una cosa es el recinto fiscalizado estratégico como per se, como lo tenemos el día de hoy, el que tiene el despacho conjunto el día de hoy, y a lo que podríamos llegar con la sumatoria, y obviamente en la apertura de continuar el diálogo de qué es aquello que sería benéfico para el IMEX, para que sea atractivo ponerlo dentro de un RFE y poder continuar en este gran mercado de Norteamérica que explicaba. Nos hemos puesto como objetivo aquí con Alberto Morales el tener todo listo el 30 de junio, precisamente por lo que decía ahorita Pancho, que esté Foxconn en posibilidades de empezar a utilizarlo en el mes de julio. Eso es lo que hace hoy en la mañana, me decía Alberto, ¿para cuándo? Ten fe que sea antes del último día de este semestre, ¿verdad? Bien, pues yo les agradezco muchísimo a nuestros panelistas, les pido un aplauso para ellos y muchas gracias por su atención.